Dice así el texto. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén. Nuevamente. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén. Puestos de pie le damos un paso. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén. El que lo haya aprendido de memoria puede decirlo en este momento. Hermano Salvador. Sí, hermano, dice así. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén. Amén, hermano. Gracias. ¿Quién más? Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén, Amén. hermana Silvia. Gracias. Hermana. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén. Amén, hermana. Gracias. De este lado, ¿quién, hermano? Lea. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén. ¿Quién más? Nada, regresa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén. Amén. Si no lo sabe, se puede acompañar con el boletín. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Eso, gracias. Sí. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. Amén. Amén. Aquí está algo enfático de la palabra de Dios. Aquí dice este texto que el que ha de venir vendrá. Note usted, este es un aspecto bien importante para afianzar nuestra doctrina, ese aspecto de que va a ser en el cielo su reinado, no tiene validez con este pasaje. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Y este pasaje pues es indudable que se está refiriendo ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, entonces ahí notamos que dentro del texto que tenemos de memoria, pues nos está haciendo notar esta lección que vamos a tener. El hecho de que el que ha de venir vendrá. Y lo confirma al finalizar el texto, dice, y no tardará. Y no tardará. Ahí está su... Claro que para nosotros como humanos que somos, pues el tiempo lo a veces yo me figuro, hago comparaciones en mi mente. Yo veo las hormiguitas como corren por todos lados. Para ellos, ¿cuánto será un día de los de nosotros? Para las hormiguitas tan pequeñitas, su mundo es diferente. Sí. Así que el tiempo para ellos, nuestro día, para nosotros de 24 horas, y a lo mejor para ellos pasan años en su vida de una hormiguita. Una comparación, una mosca dura 24 horas. Ahí está un aspecto. Tiene su proceso de su vida en 24 horas solamente. Sí, nada más. Así somos con respecto de Dios, porque dice que delante de Dios 1000 años son Como un día. como un día. Sí. Así que prácticamente ahorita en el tiempo de Dios, a partir de que vino el Señor a predicar, ¿cuántos días han transcurrido? ¿Vale? 6 días. No, hermana Silvia, no me entendió. A partir de cuando vino el Señor Jesús a predicar, ¿cuántos 2 días. días han pasado en el tiempo de nuestro Dios? 2 días. 2 días. Así es. Y no completos. Todavía falta un poquito. Todavía falta para que se cumplan 2 días. Así que, y para nosotros, pues ya pasaron 1800 y tantos años, según el cómputo judío. Bueno, vamos a pasar a la introducción para ir comprendiendo mejor nuestra lección. Si alguien desea leer los 2 primeros párrafos, adelante.
Inicio, hermano. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, profetizó de sí mismo diciendo: y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Mateo 24:30. En su segunda venida, todos los hombres que guardaron fielmente los mandamientos de Dios resucitarán para vida eterna. Primera de Juan 2:25. Muchas personas incrédulas piensan que estas promesas son fábulas que nunca tendrán cumplimiento, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Segunda de Pedro 3:4. Estas personas son semejantes a aquellos hombres que no creyeron en el diluvio y cometieron toda clase de abominaciones hasta que cayó sobre ellos maldición y fueron destruidos por agua. Amén. ¿Alguien más que desee? Aunque muchas personas piensan que el Señor Jesucristo tarda su promesa, esto no es así, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos 10:37. El Señor no tarda su promesa, está dando tiempo a todos los hombres para que se arrepientan y no perezcan en su vida de pecado, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. A través de los siglos, los miembros de la Iglesia de Dios han esperado el advenimiento del Señor Jesucristo por segunda ocasión en la tierra. Todas las personas que estén con vida en este día tan glorioso podrán verlo literalmente de una manera visible, de la misma forma que se mira brillar un relámpago del occidente, un relámpago de oriente a occidente. En el transcurso de los años, seguramente algunos miembros de la iglesia han desesperado por tener que esperar, y a veces se cae el desánimo porque no se materializa nuestra esperanza, pero deben considerar que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Amén. Amén. A veces se cae. No cae. A veces se cae. ¿Quién más desea seguir la lectura? ¿Nadie más? Yo no. Dice: por ello, el apóstol Pablo exhorta a perseverar en las promesas de Dios con solicitud y paciencia. Mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo, para cumplimiento de la esperanza. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 6:11-12. Dios cumple cada profecía a su tiempo. Por tanto, todos los miembros de la Iglesia deben mantener la fe y esperanza de que el Señor Jesucristo descenderá por segunda ocasión a la tierra, y todos los que creyeron en Él y cumplieron la voluntad del Padre resucitarán para vida eterna. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Amén. Amén. Bueno, pues ahí está la introducción que hacen nuestros hermanos, y vamos a darle un poquito de razonamiento según nuestro propio criterio acerca de lo que leímos. Nuestro hermano Salvador. Sí, hermano. Bueno, pues aquí conforme a lo que nos comparten nuestros hermanos, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, profetizó de sí mismo. Y ahí en el capítulo 24 nos habla acerca de ese sermón profético. Así es. Donde nos hace una descripción de todos los eventos que vendrán suscitándose hasta el fin hasta el cumplimiento de todas las cosas. Y para ello, bueno, pues nos ponen Mateo 24:30, pero quiero leer 29, hermano, que eso nos enfoca con el 30, el complemento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Y bueno, nosotros hacíamos mención que bueno, están incrédulos a este evento porque pues no tienen fe. No hay una fe que haga que ellos tengan esta creencia hacia lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos con su entendimiento, ya sea que llegan al cielo y de ahí parten a otro lugar, o que la tierra propiamente no va a ser habitable, porque esa es su forma de razonar, sería imposible que la tierra, por toda la situación que va a atravesar, pues sea un lugar donde sea el trono de nuestro Señor Jesucristo. Y prácticamente eso desvirtúa lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice, muchas personas incrédulas piensan que estas promesas son fábulas que nunca tendrán su cumplimiento. Nosotros leíamos Hebreos 10, pero voy a leer el capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, ¿verdad? Dice, es pues la fe la sustancia o lo más importante, ¿verdad? De las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Prácticamente con eso nos está enfocando que la fe para nosotros es indispensable. Y si no tenemos esa fe, pues de ninguna manera vamos a creer todo esto que nos están mostrando por medio de la Escritura. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y pues bueno, se ha hecho mucho mención acerca de que el tiempo pues ha transcurrido y prácticamente su venida pues no se vislumbra, pero porque no tienen un conocimiento de lo que se ha venido cumpliendo en las profecías. Si ellos tuvieran un conocimiento verdadero de lo que está aconteciendo en el mundo y que propiamente es cumplimiento de la palabra de Dios, pues se asombrarían. Pero ellos siguen manteniéndose incrédulos a esta palabra de Dios. Y un texto anexado que siempre decimos, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y si en realidad ellos no tienden a abrir su corazón para escuchar la palabra, seguramente esa fe pues no tendrá ningún crecimiento, hermano. Estas personas son semejantes a aquellos hombres que no creyeron en el diluvio y cometieron toda clase de abominaciones hasta que cayó sobre ellos maldición y fueron destruidos por agua. Bueno, pues aquí vemos que se ejerció una sentencia de nuestro Dios hacia aquellos tiempos y que de igual manera va a ejercer, se va a dar cumplimiento a otra sentencia de nuestro Dios conforme a la humanidad. Prácticamente todo esto que está aconteciendo, bueno, son señales para que nosotros tengamos un arrepentimiento en nuestra manera de vivir y nos sujetemos a la voluntad de Dios. Pero el mundo sigue como en aquellos tiempos, dice el texto, casándose y dándose en casamiento, y todos aquellos hombres se mantuvieron incrédulos hasta que les cayó la sentencia de Dios. Así es. Gracias. Hermano Luis. Bueno, aquí en los dos textos que yo leí dice, muchas personas piensan que el Señor Jesucristo tarda su promesa, y pues muchas personas, sí, aún en la iglesia muchas personas dicen, pues está en la promesa, pero llega y no vemos nada. Aún los que creemos la palabra de Dios dudan. Entonces, cuando uno tiene la convicción de que nuestro Señor Jesucristo vendrá, sabemos que vendrá, y si no lo logramos ver, lo veremos cuando Él venga, porque resucitarán los muertos en Cristo Jesús. Ahí es una base que tenemos, diciendo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Nosotros tenemos esa convicción de que el Señor vendrá y no tardará. Y luego
En Hebreos 10:37, el Señor no tarda su promesa, está dando a tiempo a que todo aquel que tiene faltas, que tiene duda, que tiene pecados, lleguen al arrepentimiento y tengan la oportunidad a conocer la palabra de Dios y a cambiar su manera de ser. Es lo que nos está explicando aquí estos pasajes. Y no perezcan, no sé, que nos está dando bastante tiempo, porque como dice, ya tiene casi 2000 años, nos está dando tiempo a ese arrepentimiento para tener la oportunidad de la vida eterna. A través de los siglos, los miembros de la Iglesia de Dios han esperado el avenimiento del Señor Jesucristo por segunda venida. Todos nosotros tenemos esa convicción de que Él vendrá. Estamos convencidos de que vendrá el Señor Jesucristo por segunda ocasión a la tierra, pero vendrá con grande poder y gloria, no como vino anteriormente, como humilde y sumiso y toda la cosa. No, vendrá con poder y gloria, porque será, ya es transformado, es un ser celestial. Lo que cuando estuvo en la tierra era terreno como cualquiera de nosotros. Y lo veremos brillar. ¿Cómo vemos brillar un rayo del cielo? Que se ve de un lado al otro, en donde estemos, vemos esa claridad. Pues ¿cómo será la venida de nuestro Señor Jesucristo? Pues va a ser algo que todo el mundo lo va a ver. Eso tenemos la convicción. En el transcurso de los años, seguramente algunos miembros de la iglesia han desesperado de tener que esperar. Aquellos que no tienen la paciencia y la fe bien puesta de que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Y todo aquel que tenemos la convicción, tenemos esa base de que Él vendrá, y que si no lo vemos en su venida, lo veremos en aquel tiempo cuando Él venga y resucitarán los muertos en Cristo Jesús. Nuestra esperanza no debe considerarse que un día delante del Señor es como... Debemos considerar que un día delante del Señor es como 1000 años, y como 1000 años como un día. Aquí nos está dando la pauta de que para el Señor el tiempo no transcurre casi. dentro del tiempo de nuestro Dios. Humanos, bueno, lo vemos que nuestro tiempo de vida. Pero es corto, el tiempo del ser humano en realidad es corto. Es corto, muy corto, relativamente. Pues esto es más o menos lo que yo puedo entender. Muy bien, hermano, gracias. Después, hermana Sarita. Sí, hermano. Bueno, yo lo que entiendo es que aquí el apóstol Pablo nos exhorta para que perseveremos en las cosas de Dios. Lo que decíamos, que la paciencia a veces no comprendemos por qué Dios tarda, por qué no materializamos, decimos, este mundo ya hay tantas cosas tan feas, que ¿por qué no viene ya Dios? ¿Por qué no se acaba todo esto? Y a veces nos desesperamos en ese aspecto cuando hay enfermedades, cuando pasamos situaciones difíciles que queremos que ya Dios venga, pero realmente no alcanzamos a comprender ese cumplimiento que Dios tiene para cada cosa. Y una de ellas es precisamente que nos arrepintamos, porque ya lo dice, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Entonces, yo así entiendo que el apóstol Pablo es lo que nos exhorta a que cada uno de vosotros nos mostremos o nos entreguemos a las cosas de Dios hasta el final. O sea, que diario estemos constantes y constantes. Dice que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el cabo para cumplimiento de la esperanza. Que no nos hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Era lo que veíamos, que por decirlo en la Biblia tenemos varios ejemplos de hombres de fe que por fe
aceptaban la voluntad de Dios. Entonces nos exhorta a que igual nosotros seamos imitadores como esos hombres, con la fe, con la paciencia y bueno, y hacernos herederos de la promesa. Dice, Dios cumple cada profecía a su tiempo, por tanto todos los miembros de la iglesia deben mantener la fe y la esperanza de que el Señor Jesucristo descenderá por segunda ocasión a la tierra, y todos los que creyeron en Él y cumplieron la voluntad del Padre resucitarán para vida eterna. Y así nos los hace recalcar en Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y tenemos la fe de Jesús. Entonces, bueno, eso es lo Bueno, que... ese es el análisis que hicieron nuestros hermanos Así es, en la hermano. introducción. Gracias, hermanos. Y bueno, ya después de haber escuchado el análisis de esta introducción, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a ver cómo podemos darle respuesta con los textos que nuestros hermanos pusieron al respecto. La primera pregunta dice, ¿qué profetizó el Señor Jesucristo acerca de sí mismo y qué prometió a todos los que creen en Él? Los textos son Mateo 24, del verso 30 y 31, y Primera de Juan 2:25. Vamos a leer los textos y podemos darle respuesta a las preguntas. Mateo 24, 30 y 31, hermano. Sí. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es. Y leemos Primera de Juan 2:25 para conjuntar las citas y después ya le damos una respuesta. Dice Primera de Juan 2:25, y esta es la promesa, la cual Él nos prometió, la vida eterna. Bueno, pues ahí están las citas de él. Creo que la respuesta no va a tener mucha dificultad para responderme. ¿Qué profetizó el Señor Jesucristo acerca de sí mismo? ¿Cuál sería la respuesta según los pasajes que hemos leído? Bueno, pues nos hace notar el retorno precisamente aquí a la tierra. Dice, su retorno a la tierra, y de la manera que llevará a cabo esto, y juntará a sus escogidos desde un extremo del cielo hasta el otro, pero la grande diferencia es que vendrá con grande poder y gloria, para poder concedernos la vida eterna. Esa sería la respuesta a la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué profetizó el Señor Jesucristo acerca de sí mismo? Bueno, pues profetizó acerca de su retorno a la tierra por una segunda ocasión. Ya no como lo hizo en la primera ocasión, sino ahora con grande poder y gloria, según dice la Escritura. Y después dice la otra pregunta, ¿qué prometió a todos los que creen en Él? Y esta es la promesa, el cual Él nos prometió, la vida eterna. La vida eterna, esa es la promesa. En ningún momento prometió que estaríamos en el cielo, porque a veces decíamos que las doctrinas que hay en otras diferentes congregaciones, pues tienen esta circunstancia de pensar que se van al cielo y que allá va a reinar el Señor. Estamos haciendo notar que el Señor tiene que venir por segunda ocasión a la tierra y que la promesa que Él hizo es obtener la vida eterna en esta tierra. Bueno, no sé si quieran agregar algo más. Fíjese que a mí algo que me ha quedado siempre en una duda, y se las voy a externar a ustedes, a ver ustedes qué me pueden ayudar.
Fíjese cómo dice el pasaje, el verso 30. Dice, y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿A qué señal se estará refiriendo? ¿Cuál es esa señal a la que hace alusión las Sagradas Escrituras? Esa luz, Hay dos aspectos que yo noto. Uno, tiene que venir, y dice la Biblia que cómo viene. Con grande poder y gloria. Sí, pero ¿en dónde se manifiesta? En el cielo. Dice que vendrá con las nubes, ¿verdad? Ese es un aspecto que yo noto. El otro aspecto es el que acabamos de leer, que dice que será como un relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente. Noto dos aspectos, pero ¿cómo canalizarles a cuál es la señal? ¿Sí será esa? Porque es un aspecto que yo me he quedado siempre en la mente. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál es esa señal? esa luz luminosa, esa luminosidad, ese poder. Entonces, estaríamos diciendo que es el relámpago, el que viene como un relámpago. Podría ser esa la señal. Porque ya ve que habíamos analizado que el toque de la séptima trompeta también esa es Ahí la señal, cuando hace su aparición el Señor Jesús. ¿verdad? También esa es una señal que nos deja como muestra, También podríamos tomarlo. ¿verdad? Entonces, por eso le digo, hay varias cosas, varias situaciones que se presentan en las Escrituras y que a mí me ha quedado ese aspecto. Yo no lo he podido dilucidar completamente. Se los dejo para que a ver qué día ustedes me dicen. Ya le entendieron, es así y así. Por lo pronto, la respuesta ya está, pero queda pendiente ese aspecto. ¿Cuál sería esta señal de que habla la Escritura? Vemos la pregunta número 2, hermanos. ¿Cómo reaccionan los incrédulos ante la aparente tardanza de la segunda venida del Señor Jesús? ¿A quiénes se asemejan estas promesas? Preguntas que realmente no tienen nada que nos hagan sentir como que no se pueden responder. Son lecciones que hemos venido llevando a través de todo el tiempo, y siempre les decía yo a los hermanos, ahora que tuvimos la reunión ministerial, es que no cambian las lecciones, siempre es lo mismo. Había de buscarse la manera de hacer que las lecciones pudieran llevar un poquito más de, ¿cómo se podría decir?, la sal que nombra la Escritura, para que de esa manera se nutriera. Es que siempre es lo mismo, caemos en la misma redundancia, pero bueno, vamos a ver qué podemos sacar nosotros de esta pregunta. Porque fíjese que dentro de lo que nos formulan en la pregunta, que cómo reaccionan los incrédulos, aquí habría que analizar cómo reacciona la iglesia teniendo el conocimiento de la profecía. Cuando menos cambiar ¿verdad? en ese sentido. ¿Por qué? Porque se enfoca a los que no tienen conocimiento, pero muchos de nosotros seguimos mantenidos incrédulos a la palabra de nuestro Dios, y se denota en Aquí mismo en la introducción se está diciendo muchos hermanos que ya tienen tiempo en la iglesia, pues como que Entonces, no se cumple. Esto nos hace notar que dentro de la ausencia que existe en nuestra iglesia, se mantienen incrédulos, ¿verdad? Ellos todavía no tienen esa fe hacia lo que uno tiene que cumplir, porque decíamos, la iglesia de Dios tiene normas y tiene estatutos que están sustentados en la palabra de Dios, y que si nosotros cumplimos la voluntad de nuestro Dios, seguramente tendremos la oportunidad para estar en estos momentos de la Aunque segunda. fíjense que tomando en consideración sus palabras, hermano Salvador, Sí, hermano. pues más bien esta pregunta va hacia la iglesia, porque ¿quiénes son los incrédulos? El mundo no conoce las profecías del mundo, de la palabra de Dios, así que los incrédulos somos nosotros que conocemos, pero que no lo aceptamos, ¿verdad? Entonces, si notamos esta pregunta, debe de ir enfocada hacia la iglesia. ¿Cómo reaccionamos a aquellos
que aunque conociendo la palabra de Dios, como que se nos hace dificultoso, pues ha pasado mucho tiempo y ya mis abuelitos ya nos denotaban este aspecto y las cosas siguen igual, ¿verdad? Entonces vamos a canalizarlo en el aspecto de la iglesia y no del mundo, porque el mundo no conoce. No. ¿Verdad? Bueno, entonces